Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este ya séptimo capítulo de Conversando entre Jumix. Y hoy tendremos de invitada a nuestra hermana Juanita Valderrama. Ella es parte de la IPN San Antonio y también es parte del Departamento de Evangelismo y Misiones. Ella lleva como profesión doctora, así que estaremos compartiendo este tema que lleva por nombre ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Así que sean todos bienvenidos y acompáñenos en esta nueva conversación. Bueno, ¿cómo está mi hermana Juanita? Súper bien. ¿Y tú, hermano, cómo estás? Bien, gracias al Señor. Y ansioso igual por esta conversación, por la temática que vamos a hablar, que creo que tiene cierta profundidad también. Como decíamos quizá un poco en la introducción, el título es ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Y por eso quise de alguna otra forma hablar con usted, porque como sabemos usted es doctora, y también quizá en este tiempo es necesario quizá escuchar desde su experiencia cómo ha sido este tiempo. Yo tengo anotado aquí algunos puntitos, y uno de los primeros puntitos para poder desarrollar este tema es cómo ha sido este tiempo de servir desde su área en el contexto en el que está. Claro. Bueno, yo siempre agradezco primero al Señor por la oportunidad que Él me da de ejercer como médico. En nuestro entorno, en la iglesia Pentecostal Nazaret, muchos me conocen. Yo, gracias al Señor, he podido ir a hartas partes, contar en parte mi experiencia. Pero igual ahora agradezco que Él me haya permitido contarles un poco lo que estoy viviendo actualmente con este tema del coronavirus, que es algo que nos ha afectado a todos, a nivel nacional e internacional. Es complejo, es súper complejo todo lo que pasa. Yo cuando empezamos al principio nadie tomaba en serio, y ese fue el problema, yo creo. Nunca pensamos que nos iba a afectar. A veces vivimos como chilenos o como cristianos también, yo siento que nos creemos inmunes, ¿no? Es complejo pensar en que nos puede pasar algo. Eso nos pasó, yo creo, y personalmente hablo que no creí el tema del virus y que tanto podía afectarnos, y cuando llegó fue de un día para otro. En mi lugar de trabajo paramos las atenciones de un día para otro, y en la siguiente semana ya nos estábamos turnando para disminuir los riesgos de tener contacto con las personas que estaban contagiando ya. Y personalmente fue una situación de prueba para mí, porque me inundó inicialmente la ansiedad, el temor, no saber qué hacer. Fueron unos días igual cruciales, porque igual uno no espera. En realidad yo creo que nadie esperaba que fuera así, pero el Señor en su infinita misericordia no dejó que yo estuviera muchos días así. Fueron muy breves. Como yo te contaba, hermano, en un momento empezaron a llegar a mi mente versículos, parte de la palabra del Señor, que es nuestra base en realidad, porque no es que yo agarré fuerza y dije vamos para adelante, vamos que se puede, no, eran versículos que venían a mi mente, promesas del Señor que estaban ahí, venían, y eso me levantó. Yo podía conversar con otros hermanos que son cristianos y que también están trabajando en el área de salud, y a varios nos pasó eso, de que hubo mucho miedo, incertidumbre, un poquito de angustia, desesperación, porque el pronóstico aún no es bueno. Y en ese momento yo agradezco al Señor, porque a diferencia de mis compañeros, quizá muchos de ella, todos creo que han visto lo que pasa en la tele, todos los médicos siempre dando mensajes, no tienen la esperanza que nosotros los cristianos tenemos, y que son las promesas del Señor. Nosotros igual tenemos al Espíritu Santo. Eso yo, cuando estábamos buscando cita con mi hermano, contigo, cuando antes preparándonos, es que el Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza, y era el que me recordaba esos días que hubo mucha incertidumbre, que el Señor siempre va a estar en nosotros, el Espíritu Santo, y con nosotros hasta el fin. En la parte, bueno, son tantas las citas que uno puede mencionar. Pero es importante, la escucho, hermana. Y como tal decía usted, quizás estuvimos hablando, preparándonos antes de hablar de este tema, y ahí buscábamos muchas citas y veíamos cómo el Señor de una otra forma siempre nos estaba hablando. Y qué importante eso, aferrarse a las promesas del Señor. Y también creo que es importante
Y por eso estaba tan ansioso por esta conversación, porque creo que es una perspectiva distinta, que usted sea médico, que sea doctora, porque muchas veces está este mito, o quizá un poco realidad también, de que el gremio de salud es más bien ateo. Entonces, qué bacán poder escuchar que quizá usted si tuvo estos problemas de ansiedad y de esa cosa de también de dificultades, decir, pucha, ¿qué está pasando con este tema del virus y todo lo que está pasando? Pero finalmente Dios de una otra forma está ahí presente, tal como usted decía, a través del Espíritu Santo, de una otra forma el Señor nos está hablando. Y que bacán poder aferrarse de sus promesas, de saber que el Señor está ahí y va a estar ahí para nosotros. Y también meditaba en eso, que qué importante es nuestra fe, po. No solamente en este contexto, estamos en un contexto especial donde está este famoso virus, está esta famosa pandemia, pero qué importante es nuestra fe a modo general. Y yo creo que, y un poco lo que queríamos hablar también en esta primera parte, de diferenciar esa parte, de cómo a usted la fe le ha servido, incluso en el contexto este tan especial de quizás de ser médico, en un ambiente de quizás donde está esa cosa de no, pues yo soy capaz, mis capacidades como médico, de mi sabiduría, pero yo creo que para usted lo más importante ha sido quizás la fe. Sí, Ricardo, en general en Chile nos caracterizamos a veces por eso, vamos, que se puede, somos chilenos, y pongamos, vamos y todo eso. En realidad, en esta circunstancia en que estamos entre la vida y la muerte, en realidad es así, y esto es colectivo, no es que yo, por mi parte, no es que si yo no diagnostico a una persona, esa persona puede contagiar a 6 más, en mi caso, ¿ya? Y entonces el riesgo, o inicialmente fue así, y pasó, en realidad no se pusieron quizás las medidas, no lo voy a hablar como gobierno, sino como persona, no nos tomamos en serio, seguimos saliendo, haciendo trámites, yendo a Santiago, viniendo, en realidad nadie dejó no nos guardamos como debíamos, ¿ya? Entonces, claro, la fe es fundamental para nosotros que estamos ahí, para mantener la calma y actuar como debemos actuar, o sea, Él es el que nos da la fuerza para poder ordenar nuestra mente y actuar como se debe, porque también muchas veces nos equivocamos por la ansiedad y hacemos el estrés, todo esto provoca errores. Entonces es fundamental mantener la calma y confiar en que el Señor obviamente va a hacer su voluntad en lo que sea, pero de nosotros no va a quedar en que cometimos errores, porque también eso Creo que es es parte importante del... eso, o sea, no quiero profundizar más allá, pero también se confunde por el tema de la fe, pues, de decir, no, pues yo tengo un Dios que todo lo puedo, entonces salgo a la calle y ningún virus me va a tocar, y no, pues eso no es fe, pues eso es ser irresponsable. Y pucha, lamentablemente se ha visto la noticia de iglesias que han insistido en salir a la calle, en seguir congregándose en grupos grandes, y como digo, no quiero profundizar mucho en eso, pero sí dejar en claro que eso es un poco confundir la fe, porque debemos ser obedientes a nuestras autoridades. Y tal como dice usted, finalmente debemos respetar lo que la autoridad nos está diciendo y debemos cuidarnos. Porque si bien el Señor es soberano y sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero nosotros también, siempre se me viene a la mente la historia de Job. La historia de Job. Porque él sí padeció cosas. Porque de pronto creemos que como que nada nos puede tocar y claro, pues si está la voluntad de Dios, es así, pero tampoco podemos jugar con eso. La fe no es para jugar en ese tipo de cosas. Mi hermana, quiero llevarla al segundo punto que te hemos anotado acá para poder seguir desarrollando el tema. Y creo que es muy importante el servicio. El servicio como pilar fundamental dentro del cristianismo. Claro, todo, nosotros como cristianos, todo tiene que estar al servicio del Señor. O sea, nuestra visión debe ser que en la casa, en el templo y en el trabajo, en las reuniones de amigos, siempre el centro va a ser Jesucristo. ¿Ya? Si tenemos eso claro, va a ser más fácil poder llevar el cristianismo, porque el Espíritu Santo obra, pero a veces nosotros también nos da cosas en nuestro trabajo o en nuestro círculo secular y mostrar o hablar de Cristo, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obrar en lo que se vea, no tanto solamente lo que hablamos. Y pensando en esto también, hermano, ayer lo conversábamos, que la iglesia se ha caracterizado por toda la historia del servicio. Ya desde los años en que estaban en Roma, ayudando a los huérfanos, a las viudas,
cosa que en esas culturas no, o sea, desechaban a los que tenían algún problema físico, a los huérfanos, a las mujeres, y la iglesia se caracterizó en esos años en acoger a estas como minoría. También años después, los primeros hospitales también fueron fundados por cristianos, los orfanatos, ¿ya? También se caracterizó la iglesia por arriesgarse a tratar a todas las personas con pestes, también en años cuando la medicina no estaba tan avanzada, no había hospitales como ahora para poder aislar, porque también eran enfermedades que necesitaban aislamiento. La palabra cuarentena viene también de enfermedades que sufrieron incubaciones de 40 días, entonces tenían que estar alejados para no contagiar. Y los cristianos se caracterizaron por mostrar un carácter solidario, sin importar lo que pudiese pasar, ellos se quedaban con el desvalido, iban donde el más necesitaba, ¿ya? Y tomándonos de eso, en la palabra también habla, Jesús dice, o sea, cuando le prestamos ayuda, voy así a hablarlo como en general, no voy a nombrar la cita, pero cuando tuve hambre me diste de beber, de comer, cuando tuve sed me diste de beber, me abrigaste, estuviste ahí. Entonces tenemos que caracterizarnos por cumplir con eso, y que la Biblia habla de Jesucristo. Si hacemos eso, lo vamos a hacer por Jesucristo. Entonces, yo en mi trabajo tengo que ser lo más entregado porque tengo que demostrar mi amor al prójimo y estoy ayudando a Jesús. Yo pensar que esa persona es Jesús y tengo que hacerlo pensando en eso. También habla de tenemos que ayudar más a nuestros hermanos en la fe, voy a hablar así en general, o sea, se entiende. Hay que hacerlo con todos, o amar al enemigo, o sea, yo no voy a decir que mis pacientes son mis enemigos, quizás no son cristianos, quizás son cristianos, pero tengo que pensar que esa persona, una puede recibir al Señor al verme actuar a mí, no necesariamente que yo le hable de la palabra, pero sí como yo lo trate. También sabemos que una persona cordial, amable, va a recibir más la otra persona de si uno es un poco impersonal, o apático, o indiferente. Y nosotros como cristianos tenemos que caracterizarnos que en toda nuestra área pensemos que la otra persona es Jesucristo. Amén. Qué importante lo que está diciendo, hermana. Se me venía mucha idea a la cabeza mientras la escuchaba. Lo mismo que decía Pablo, que somos carta leída, la gente está pendiente de cómo accionamos. También lo que dice en Santiago, que la fe sin obra es muerta. Más allá de lo que podamos decir, debemos accionar. Y también se me venía a la mente un poco el título, que la gente muchas veces, sobre todo la gente que quizás no es cristiana, que se pregunta, ¿dónde está Dios en este mundo? En este momento, estamos en un contexto de coronavirus, pero en un tiempo de aflicción, a modo general. Y quizá esa falta de no ver a Dios es porque lo ven en nosotros, de que quizá nosotros no estamos reflejando lo suficiente a Dios. Y que heavy igual pensar en eso, de que muchas veces la gente simplemente no... O sea, la respuesta puede ser muy profunda, pero de pronto olvidamos esto, que quizá puede ser simple, pero a la vez también es profundo de ver que quizás la gente no está viendo a Dios en nosotros, en nuestras conductas, en nuestras acciones. Y qué importante poder reflexionar en eso, ya que tenemos este título donde dice que ¿dónde está Dios en un mundo de coronavirus? En un mundo de quizás de aflicción. Y quizás debemos preguntarnos personalmente ¿dónde está Dios en nuestra vida? Quizás no se está viendo reflejado. Y eso nos lleva un poco al último punto, que quizás un punto donde quizás podamos profundizar un poco más. Y como digo, el título quizás es fuerte, porque quizás obviamente nosotros no vamos a dar todas las respuestas, no podemos dar todas las respuestas. Pero sí podemos un poco analizar esto. Y el tercer punto y último punto dice Dios y la pandemia. Creo que la gente se cuestiona mucho de que por qué pasan estas cosas, por qué aparece este virus y estas contingentes, como digo, como la aflicción en general. La gente se pregunta mucho, ¿dónde está Dios? Claro, es complejo también, o sea, dar opiniones personales. O sea, acá tenemos que centrarnos en la palabra netamente para poder responder a estas preguntas. Ya nosotros como cristianos tenemos que estar armados con eso. O sea, siempre el Espíritu Santo nos va a dirigir, pero también tenemos que ser súper responsables en saber como cristianos responder a esta respuesta, incluso entre nosotros mismos como cristianos y con la gente que no cree, porque va a ser a nosotros nos van a tener como blanco para esta pregunta, o sea, ¿dónde está tu Dios ahora? ¿Cierto? Y nosotros, claro, nosotros la tenemos clara, pero a veces no sabemos expresarnos.
Y tenemos que pedirle al Señor en oración, tenemos que buscar las armas y la palabra para poder defender nuestra fe, defender aquello a que nos aferramos tanto, y sabemos que el Espíritu Santo en todo momento nos va a recordar aquello que nosotros hayamos estudiado. Así que eso es lo principal, yo creo, saber cómo defender, cómo explicarle a las personas la soberanía del Señor, la voluntad del Señor, y también entender que muchas cosas también son causa de la moral que se ha corrompido en la humanidad. Amén, ese es un punto tremendo, la responsabilidad que tenemos nosotros. De que muchas veces, tal como podíamos hablar antes de tener esta conversación, esta grabación, de que muchas veces miramos como la maldad en lo macro, en lo más grande, en las guerras, y olvidamos la maldad que está en nosotros. Olvidamos la responsabilidad que tenemos desde nuestras propias malas decisiones y cómo esas tienen consecuencias. Qué importante también lo que usted decía, hermana. Me acordaba de este versículo que quizás igual lo hablamos de primera de Pedro 3:15, donde debemos estar preparados para dar defensa a quien nos pregunte. Y qué importante, yo creo que más allá de la temática que estamos hablando, creo que esto es importante, es transversal, el tema de poder estudiar la palabra, de no dar respuesta porque desde lo que yo siento, desde lo que yo creo, desde lo que, no es que mi mamá me enseñó, creo que es mucho más profundo, y muchas veces no le damos la importancia a esa profundidad que tiene el leer la Escritura, el estudiar la palabra. No dar respuestas porque sí, porque creo que, tal como dice el título, vuelvo al título porque creo que es muy potente, porque mucha gente se está preguntando dónde está Dios. Y qué importante es poder tener esa respuesta. No sé si a usted le ha tocado, dentro del contexto que a usted le ha tocado vivir, por ser doctora, que alguien le pregunte de frente si usted es cristiano o acerca de su fe. ¿Le ha tocado algo así? En mi trabajo, gracias a Dios me ha tocado, pero no en el mal sentido. O sea, a veces quizá hemos conversado con algunos pacientes y uno tiende a decirle, confíe en el Señor, busque refugio en Dios, y más de alguno te sonríe y dice, hermana. Me ha tocado que con hermanos nos hemos sintonizado en el espíritu y ha sido muy bonito. Así que no ha sido como mal. Ya con mis compañeros de trabajo también. Eso, voy a preguntar con los colegas. Claro. Es complejo, como tú me decías, Ricardo, hablar de medicina, hablar de Dios en el contexto de las personas del área de salud. Bien, nosotros trabajamos en una comuna que tiene mucha gente pobre, muy vulnerable, muchos abandonados. Entonces es complejo. Pero Dios me ha puesto en las circunstancias de qué hacer, de hablar con alguno, y el Señor lo media, Él hace los puentes, las situaciones, las instancias para poder conversar con respeto, escucharnos, dar opiniones, y es bueno, porque el Señor es el que permite, y al final uno solamente tiene que obedecer, y el Espíritu Santo va a obrar en la otra persona. O sea, yo no voy a esperar que la persona quiera hacer una confesión de fe conmigo. Yo voy a entregar lo que tenga que entregar, lo que se dé la conversación con amor, con respeto para la otra persona, importando lo que ellos profesen, lo que ellos crean hasta ese minuto, pero la fe está en que si plantamos la semilla en el tiempo del Señor, eso va a crecer. Amén. Y yo estoy agradecida, contenta, y espero que más por lo que yo pueda decirle a mis compañeros, ellos puedan conocer al Señor con mi acto. Yo espero, le pido al Señor eso, porque como tú decías, es un libro abierto, tenemos que ser así. Meditaba en eso, creo que es lo que más meditaba en este último minuto de conversación, que creo que no se le da el peso suficiente, muchas veces somos, a modo general, somos más de palabra que de acciones, y qué importante, porque vuelvo a lo mismo, la gente quizás está con esa sensibilidad distinta en este tiempo, y quiere ver a Dios quizás en nosotros, en nuestras acciones. ¿Sabes, Ricardo, que eso, yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos en Chile actualmente? O sea, la gente ya no le cree a los políticos,
no le cree al presidente. Nosotros como cristianos obviamente respetamos a todas las autoridades, oramos por ellos, pero la gente ya, hay mucha palabra, mucho bla bla y poca acción. Entonces nosotros también tenemos que darnos cuenta que a veces hablamos mucho, citamos la palabra y nada, no, nuestra misma familia, yo creo que todos tenemos familiares que no son cristianos. Entonces, ¿qué está pasando? Si nosotros somos cristianos, vamos a la iglesia lo que más podemos, oramos, hacemos muchas cosas, ¿y por qué nuestra propia familia aún no conoce realmente a Cristo? Tenemos que hacernos esa pregunta. Yo creo que esta pandemia también nos ha hecho recluirnos más, estar más en las casas, también nos llama a eso, a ir donde nuestro más cercano, tener un contacto quizás no físico, pero sí por redes sociales, hablarle a otras personas del Señor, aprovechar este tiempo, y más que también apagamos la tele, porque la tele nos bombardea con cosas como negativas. Creo que mucha gente ya a esta altura está apagando la tele, ya no ve tele. Entonces tenemos otro enemigo, que es la televisión, apagado, bloqueado, ya no hay tele. Tenemos que aprovechar la oportunidad de evangelizar de otra forma. Y en la familia reunirnos, orar al Señor, buscarle de una manera, o sea, porque la familia también, vamos a irnos por otro lado. Pero está bien, sí, de eso se trata. La familia ha sido muy bombardeada en estos últimos años por el enemigo. Ha sido el blanco, destruir a las familias, separar a los padres, que no haya una crianza como el Señor quiere, con papá, mamá juntos en la casa. Ya también justificamos el divorcio, las separaciones, por muchas cosas, pero en el plan del Señor nunca estuvo el divorcio. Ya tenemos, igual es un tema, no lo vamos a profundizar ahora, nunca pensamos hablar de esto, sí. Pero este es el momento en que la familia se reúna. Pensemos en la cuarentena como una situación que nos obliga a estar juntos en la casa, a compartir, a conocernos, apagar la tele, dejar el celular, las redes sociales en otro lado y conversar, conocernos nuevamente, ver en la etapa de la vida que estamos, porque uno en la vida tiene distintas etapas, la niñez, la adolescencia, la adultez, adulta mayor, y empezar a conectarnos nuevamente con nuestra familia y también como cristianos. Bueno, eso. No, qué bacán. Sí, finalmente yo creo que esto que estamos hablando ahora ya hacia el final ha sido transversal en más o menos las conversaciones, porque estamos en un tiempo donde tenemos que aprovechar esta instancia, porque tal como dice usted, y genial, hermana, y me queda dando vuelta a eso, sí, el tema de que ojalá todos puedan entender de que estamos en un tiempo distinto y que los ojos de las personas están puestos en nosotros, en los cristianos, de ver, porque no solo se trata de predicar, sino de, como decíamos delante, de accionar. Y quizás esa respuesta, si bien es mucho más profunda, quizás la respuesta, no vamos a poner a hablar de teología acá, pero creo que si en algo podemos aportar, en que la gente pueda ver a Dios con acciones en nuestras vidas, con los frutos, tal como dice su palabra. Y creo que es importante que podamos meditar en eso en este tiempo. Bueno, mi hermana, creo que ha sido de bendición. No sé si usted quiere acotar algo más, mandar algún saludo. Quiero citar el texto que teníamos pensado conversar, que está en Romanos 8, 18, y después vamos a leer el versículo 38 y 39. Ya, les voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Ahora 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tremendo. Tan importante como cristianos mantener la calma, hermano, confiar en el Señor. Él va a estar con nosotros siempre. Y si nos da el coronavirus, o lo que sea, la voluntad del Señor para nosotros es perfecta. Y amén. Confiar, tener la fe de que si fallecemos, nos vamos a ir al cielo con el Señor. Vamos a esperar cuando venga todo el término. Si sobrevivimos, si ya salimos de todo esto, vamos a tener un testimonio también. Y confiar, tomarnos de las promesas de la palabra del Señor. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni nada, porque el Señor es lo más grande que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Me acordaba,
un poco las palabras de Pablo, que para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y qué profundidad tiene eso de que el vivir, nuestro vivir es Cristo? O sea que nuestra vida sí o sí debe estar en total dependencia al Señor. Y si morimos es ganancia. Así que ha sido de mucha bendición, hermana. Gracias por querer participar. Apenas le hice la invitación, usted aceptó. Ahí pudimos conversar y realmente ha sido de mucha bendición. Ha sido de mucha bendición, hermana Juanita. Y eso, creo que nos mandó saludos, de verdad. Si quiere mandar algún saludo. Ahora mando saludos. Personas que están viendo de su iglesia. Claro, bueno, primero mandar saludos a todos los hermanos de la misión. Yo sé que ellos están orando por todos nosotros los cristianos, estamos en el área de salud y también por los que no. ¿Ya? Yo sé que en nuestras oraciones está orar por todos, por las autoridades, necesitamos que el Señor las dirija. Yo agradezco a todos los hermanos por sus oraciones. El Señor ha estado conmigo, no les conté al principio que hasta ahora no he visto ningún paciente que esté con sospecha de COVID. El Señor me tiene trabajando en otra área, más un tema administrativo y no COVID, pero sí veo pacientes de alta, o sea, no de alta, sino que terminan su aislamiento, ¿ya? Yo les hago el control posterior y otros temas administrativos, así que igual siento que el Señor por alguna parte me mantiene segura. Yo agradezco al Señor, a Él, y sé que sus oraciones siempre están, así que le mando un saludo a todos. Saludos también a la Iglesia de Constitución, les tengo harto precio, al pastor, la pastora, la hermana Silvana, todos los de allá, y a los de mi iglesia, obvio, a mi pastor Pascual, a mi pastora, a toda la congregación que ya hace mucho que no nos vemos, pero yo sé que estamos en la oración, firmes, constantes, apoyándonos como un cuerpo. Y la iglesia independente también es un cuerpo, así que tenemos que orar por todo para mantenernos en el Señor, que es nuestra cabeza, y firme, articulado en un solo deseo, que es alabar y bendecir el nombre del Señor. También mandar un saludo a los hermanos del Departamento de Evangelismo y Misiones, también ellos siempre están orando y confiando en que el Señor nos va a dirigir. Quizá ahora estamos en pausa por toda esta situación, pero ya lo que esto vuelva, probablemente estemos más activos. Y eso, hermano, sí. Amén, amén. Gracias, mi hermana. Bueno, ha sido, y esperamos que esto pueda ser de bendición para las personas que puedan ver esta conversación, este video. Y es el anhelo que tenemos, pues, es el anhelo que tiene este proyecto de poder, de que el nombre del Señor sea glorificado y que también puede ser de bendición para llevar este tipo de temática también a la gente que quizás tiene algunas dudas en ciertas cosas, también gente que quizás no es cristiana. Así que gracias, mi hermana Juanita, y gracias a todos los que de una u otra forma se han conectado a ver este video. Y nada, pues, se vienen más conversaciones, esperemos que sigan aceptando la invitación de poder estar en este proyecto. Así que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao. Nadie jamás se